Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Saludamos a los que están también desde casa, en algún lugar del planeta Tierra. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de traer el tema que estaba preparando, Dios me habló algo durante la alabanza y era relativo a nuestra comunión con Él. Y como lo hemos cantado en una de las canciones, lo más importante que tenemos en esta vida es Dios mismo. No podemos pretender que nuestra vida hacia Dios, que nuestra comunión con Dios sea suplida por medio de las cosas que hacemos, sino que las cosas que hacemos tienen que ser el resultado de nuestra comunión con Dios, de nuestro tiempo a solas con Dios y de nuestra calidad de relación con Dios. De manera que el apóstol Juan decía que Dios es amor, Dios es amor. Y dice Pablo en 1 Corintios 13, si yo hablo profecía y hablo lenguas y vendo todo lo que tengo para darlo a los pobres, y si yo hago muchas cosas para Dios, pero no tengo amor, no tengo Dios en mi vida, si yo tengo fe, pero no tengo amor, no tengo a Dios en mi vida, dice, nada soy, de nada me sirve, todo eso va a ser algo vano, va a ser algo que no me va a aportar nada. Por eso lo más importante, querida familia, es que nosotros tengamos un buen balance, y nosotros creemos que el ciclo correcto en nuestra vida es que estamos en la presencia de Dios, amamos a Dios, nos intimamos con Él, y de ahí nosotros salimos a hacer cosas para Dios. Pero hacer cosas para Dios nunca va a llenar nuestra vida. Hacer cosas para Dios va a desgastar tu vida, y lo único que la va a volver a llenar, lo único que la va a volver a calibrar es precisamente que tú te encuentres con Dios. Y me venía a la mente la imagen de Marta y María, dos hermanas de Lázaro, y Jesús muchas veces pasaba por casa de Lázaro, y en una ocasión, pues todos sabemos la historia, Marta estaba muy activa, sirviendo en muchas cosas, preparando la comida, limpiando el salón, teniendo todo listo para los invitados, trayendo el vaso de agua, esto y lo otro. Y María estaba sentada a los pies de Jesús. Hay un tiempo para servir, pero hay un tiempo especial que no se puede sustituir por nada, donde tú tienes que pasar tiempo a solas con Dios y echarte a los pies de Dios, y tú con tu Biblia, donde Dios te va a hablar, tú con tu oración, donde tú le hablas a Dios, y ese tiempo es insustituible. No lo puedes sustituir por el tiempo de venir a la iglesia, no lo puedes sustituir por el tiempo de ejercer tu don, si eres evangelista, si eres profesor, si eres maestro, si eres de los que ayudan, no lo puedes sustituir. Tu tiempo con Dios es lo único que va a renovar y a refrescar tu vida. Amén. Bueno, pues vamos entonces a retomar algo que empecé hace 2 semanas, que era el tema de la inmoralidad sexual. Creo que con el tema de hoy terminaremos este episodio de la inmoralidad sexual. Estuvimos hablando hace 2 semanas cómo Dios tiene preparadas las bodas, donde la iglesia del Señor se va finalmente a consumar en matrimonio con nuestro esposo, y así nos lo pinta la Biblia simbólicamente, para que entendamos el símil de un esposo y una esposa que primero se desposan y finalmente se consuma el matrimonio en la noche de bodas, donde hay una intimidad sexual. No que nosotros vayamos a tener intimidad sexual, pero es un símil para que entendamos que lo más íntimo con nuestro Dios está por llegar, y va a ser en el momento de las bodas del Cordero, y la esposa que se va a presentar allí tiene que ser una esposa fiel, tiene que ser una esposa que se ha guardado para su Señor, que se ha conservado exclusivamente para Él, porque de eso se trata una relación de amor, una relación donde hay un pacto de amor, es donde uno es fiel al otro y el otro es fiel al uno. Hablábamos de que fornicación, estoy haciendo un rápido resumen, fornicación es cualquier acto o pensamiento sexual, inmoral
y o ilícito. De manera que no es solo fornicación cuando un hombre y una mujer que no están casados están teniendo relaciones sexuales, sino que es cualquier actividad ilícita en el área sexual. Ahí incluimos toda la perversión sexual que se pueda ver hoy en día o que podamos tener en nuestro pensamiento. Hablábamos también algo muy interesante y a veces la gente no entiende la importancia de esta relación que vamos a explicar ahora, y es que la fornicación sexual, física, muchas veces desencadena y conlleva una fornicación espiritual. Y veíamos los casos, por ejemplo, de los hijos de Israel en Sittim, Números 25, donde ellos iban y buscaban mujeres de las moabitas y acabaron adorando los dioses de esas mujeres. Y ahí Dios levantó un castigo, murieron 23,000 hombres en un solo día. Vimos el caso de Salomón, lo vimos muy de pasada, pero Salomón fue un hombre que todos lo conocemos por ser un hombre sabio, todos lo conocemos porque fue un hombre multimillonario, Dios lo prosperó de una manera como a ningún otro, pero Salomón terminó mal sus días. Y el problema de Salomón fue su depravación sexual. Salomón era un hombre que llegó a juntar 700 esposas. 700 esposas. O sea que en un día como hoy de los enamorados, yo no sé qué haría él. Estaba dando vueltas, a ver, pinto, gorgorito. O sea, qué locura. Pero no solo 700 esposas, él tuvo 300 concubinas. Una concubina, en la historia antigua, hoy en día el derecho ha cambiado un poco, pero en la historia antigua una concubina era una mujer que un hombre podía tomar para tener relaciones sexuales con ella, incluso convivir con ella, pero nunca se casaban. Una concubina era considerada una mujer de rango inferior, quizá porque la había rescatado de la esclavitud, quizá porque había tenido algún tipo de condena o de juicio público y había sido condenada y entonces ya quedaba como estigmatizada. En cualquier caso, una concubina socialmente era considerada no como una esposa, sino alguien como de rango inferior. Y Salomón tenía esas 1,000 mujeres. Y él acabó mal, no porque tuviera 1,000 mujeres, además de porque tenía 1,000 mujeres, es porque muchas de esas mujeres, nos cuenta la Biblia, que él las escogió de los pueblos vecinos de Israel, no eran mujeres israelitas, y él, nos cuenta Primera de Reyes capítulo 11, acabó inclinándose ante todos esos dioses. La relación de fornicación física muchas veces desencadena en fornicación espiritual, en un apartarte de Dios. Pero el camino a la inversa también se produce. La fornicación espiritual, es decir, cuando tú comienzas a tener ídolos, idolatría en tu vida, muchas veces va a llegar la consecuencia en forma de depravación sexual. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, donde nos dice Pablo que el hombre se olvidó del Creador y se centró en la creación. Y en vez de exaltar al Creador, exaltó a la creación. Y ahí aparecen movimientos humanistas, ecologistas, todos estos movimientos verdes que hay hoy en día. Y no está mal. No está mal tratar de que el ser humano tenga dignidad, no está mal tratar de cuidar el planeta, pero no nos podemos olvidar que es más importante el Creador que la creación hecha. Es más importante Dios que yo mismo, que mi propia vida. Aquí se trata de honrar y exaltar el nombre de Dios. Y cuando el hombre empieza a idolatrarse o empieza a idolatrar lo creado, dice Romanos 1 que vienen consecuencias, entre ellas la depravación sexual. Y ahí encontramos que dice que Dios los entregó a sus vanidades, y ahí aparecen pecados como el homosexualismo y una cantidad de pecados que tienen que ver con la depravación sexual. Vimos muy rápido, resumo, el caso de José en Génesis 39, y vimos que José tuvo que huir en ese momento donde estaba siendo tentado por la mujer de su jefe, y él dijo no, esto es un grande mal, esto puede dañar la confianza que mi jefe tiene puesta en mí, puedo dañar un matrimonio, una familia, voy a ofender a Dios. Yo salgo corriendo de aquí, no quiero tener nada que ver con esto. Esta mujer jezabélica que todos los días le manipulaba, le presionaba, le chantajeaba,
y él huyó de la escena y no cayó en el pecado sexual. Esa actitud íntegra por parte de él le costó la cárcel, pero aún así él no perdió su propósito. Dios lo visitó en la cárcel, Dios lo levantó y Dios cumplió todo el propósito en la vida de José. Ahora quiero que nos vayamos a Jueces capítulo 13. No vamos a leer, porque la mayoría recordamos, aunque sea de memoria, la historia de Sansón. Sansón era un hombre que nació en un matrimonio que no podían tener hijos. Ellos clamaron a Dios, los padres, y Dios le concedió a la mujer tener a Sansón. Y Dios le dijo: vas a tener un hijo, pero va a ser apartado desde el vientre para ser nazareo. Quiere decir consagrado a Dios, apartado exclusivamente para Dios. Este hombre no podrá beber vino ni sidra, no podrá cortarse el pelo, y Dios le va a dar una autoridad espiritual para que los filisteos dejen de oprimir a Israel. Era un tiempo donde los filisteos estaban masacrando a Israel. Y la historia de los jueces, todo el libro de los jueces, nos cuenta que la historia de Israel fue un continuo sube y baja, donde Dios levantaba algún juez o alguna jueza, y esa persona con autoridad de Dios imponía un orden espiritual, una restauración de las cosas espirituales, y eso provocaba que los enemigos huyeran, la economía reflotaba, el país prosperaba. Pero cuando Israel estaba en la cumbre de las bendiciones, le pasaba lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nos olvidamos de quién es el que nos ha bendecido. Y ya tenemos un trabajo bueno, y ya tenemos un pisito, y ya tenemos un contrato, y ya tenemos cosas, y nos casamos, y tenemos hijos, y de repente Dios ya deja de ser Dios, y estoy centrado en las bendiciones que Dios me ha dado. Y eso le pasaba a Israel. Entonces Dios levantaba a algún enemigo, Dios levantaba a los filisteos, Dios levantaba a los moabitas, Dios levantaba a los egipcios. ¡Paz! Le daban candela a Israel, y cuando estaban hechos polvo, cuando habían perdido su economía, cuando habían visto que todo se venía abajo, empezaban otra vez a clamar a Dios. Y Dios volvía y levantaba un nuevo juez. Uno de esos es Sansón. Y Sansón se levantó para que en ese tiempo los filisteos dejaran de oprimir a Israel. Y Dios le había dotado de una fuerza descomunal, sobrenatural. Lo que Sansón hacía era algo extraordinario, o sea, era ni las películas, o sea, era algo impresionante. Y él sabía que tenía esa fuerza porque era un llamado especial el que tenía que cumplir. Pero pronto se olvidó, a mi modo de ver, yo creo que a Sansón le faltó carácter, le faltó ser un hombre que valorara lo que Dios había puesto en él y que tuviera dominio propio. Y entonces vemos que Sansón enseguida empezó a fijarse en las chavalas de los pueblos de al lado. Ay, papá, mira, que me quiero casar con esta, que me gusta mucho. Y los padres fueron un poquito flojos también. Y esto que sirva de exhortación para los papás de la iglesia. Los padres no podemos ser flojos con nuestros hijos. Tenemos que corregir el pecado, no consentir el capricho. A veces malentendemos el amor de padres hacia los hijos, entendiéndolo como que les tenemos que dar todo lo que se les encapricha. Que ahora el patinete eléctrico, que ahora el móvil, que ahora me voy de viaje con el colegio. Perdona, mira a ver, examina si eso le conviene a tu hijo o no le conviene. Y ya puede llorar o patalear, pero si no le conviene, no se lo das. Hola, ¿hay papás aquí? ¿Hay papás en casa? No se lo das. Pero Sansón llegó: papá, que me gusta aquella filistea. Y el papá simplemente le dijo: hombre, hijo, ¿no te parece que hay mujeres en Israel? Que tú eres israelita, tú tienes un llamado de Dios, tú eres consagrado desde el vientre de tu madre. No, me gusta esa. Y llegó el papá y dijo: pues venga, yo te la traigo y te la consigo y hacemos una boda. Le fue fatal a Sansón. Esa mujer acabó muerta, él decepcionado. Y poco a poco Sansón se fue alejando del propósito de Dios. Más tarde fue y consumió prostitución, se fue con una ramera. Y más adelante vemos la historia de Dalila, que es la que todos conocemos. Parece ser que Dalila era filistea. No especifica la Biblia 100% que lo sea, pero pues
fácilmente yo creo que podemos deducir que era filistea porque ella le acabó entregando a los filisteos y no fue un descuido, sino que ella intencionalmente se dejó sobornar, se dejó comprar por dinero para entregar la vida de Sansón. Sansón había empezado a utilizar ese don tan poderoso que Dios le había dado. Él estaba matando filisteos, él estaba poniendo las cosas en su sitio. Los filisteos ya estaban viendo que ese era un poderoso de Dios, que Dios estaba con él, empezaron a temerle y dijeron, no, tenemos que hacer algo. Este hombre, ¿cuál es su secreto para tener tanta fuerza? Y empezaron a comprar a Dalila. Le dijeron, mira, te vamos a dar este dinero si tú averiguas, tú eres su mujer. Bueno, nunca se llegaron a casar, cuenta la Biblia. Él se enamoró de ella y se fue a vivir con ella, pero no se llegaron a casar, era como una concubina. Y le ofrecieron dinero a Dalila, averíguanos el secreto y así nosotros acabaremos con él. Y ahí todos sabemos la historia, él empieza como un buen torero, ella le presionaba y él sacaba el capote y le decía una mentirita y no era ese el secreto, y así varias veces hasta que finalmente nos cuenta la Biblia que él estaba harto porque todos los días ella le presionaba. Si tú me quieres, cuéntame tu secreto, le decía ella. Si tú me quieres, cuéntame tu secreto. Y él vendió su nazareato. Él le contó el secreto a ella. Y finalmente, todos sabemos lo que pasó. Sansón murió, le sacaron los ojos y no pudo cumplir todo el propósito con el que Dios le había apartado desde el vientre de su madre. Ahora, ¿cuáles fueron los dos errores de Sansón? Yo creo que fueron dos principalmente. El primero, exceso de confianza. Se juntó con una mujer, no se casó con ella, allí no había un pacto de amor, no había un compromiso matrimonial que es tan necesario. Nosotros en el Conéctate enseñamos que las relaciones sexuales es algo tan delicado que deben de estar cubiertas y protegidas por un pacto matrimonial, porque es demasiado delicado todo lo que se involucra en las relaciones sexuales. Y este hombre, Sansón, empezó a confiar en una mujer con la cual ni siquiera obtuvo algo como un pacto matrimonial, como una boda. Y esto tiene que servir de lección para nosotros. ¿Con quién abrimos nosotros nuestro corazón? Él le abrió el corazón a una mujer filistea, a una mujer con la que no había ninguna garantía, y le abrió su corazón. ¿A quién le abres tú tu corazón? Cuando tienes problemas, cuando tienes batallas, cuando estás en una tentación, o quizá cuando estás en un pecado y dices, ¿cómo salgo de esta? He metido la pata y yo necesito hacer algo. ¿A quién pides ayuda? ¿Dónde vas a buscar ayuda? Dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si tú no guardas tu corazón, no va a manar vida, va a manar muerte. Y fue lo que encontró Sansón por ir y apoyarse en quien no debía. A veces estamos en problemas y por no querer humillarnos, por no querer abrir nuestro corazón con alguien en la iglesia, con algún líder, con algún pastor, con alguien que tenga madurez espiritual y un buen testimonio, vamos y abrimos nuestro corazón en el bar, con un borracho, o con un amigo que no tiene temor de Dios, o con una amiga loca que no tiene temor de Dios. ¿Y qué te va a aconsejar esa persona? ¿Qué consejo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, te podrá dar una persona que no tiene temor de Dios? Pues cualquier cosa puede salir de allí y el desastre será mayor aún. Entonces, no puede ser que tú vayas a pedir consejo a la fuente equivocada. Eso fue lo que hizo Sansón. Se confió en quien no debía. Se apoyó en quien no debía. El otro exceso que pudo cometer Sansón fue el exceso de contacto. Y esto es algo de lo que todos nos tenemos que cuidar. Escuchaba a un pastor que decía que hay cuidado con los jóvenes que están en noviazgo. Dice, porque hay besos que son como beso Torre de Babel, donde hay confusión de lenguas. Dice, y allí ya entonces todo se confunde, ¿no? Entonces, no te pases. Mira cómo llevas tu relación de noviazgo, no traspases límites, que no haya exceso de contacto.
El exceso de contacto a veces empieza, o mejor dicho, se tiene que enseñar es en el hogar. Un padre, y lo hemos dicho hasta la saciedad, pero yo no puedo ir a tu casa y vivir contigo para que supervisarte que tú hagas esto, pero tú deberías hacer esto. Un padre que tenga una hija pequeña debe de enseñarle a su hija lo que es un abrazo de un hombre que la quiere, un abrazo limpio, un abrazo transparente, un abrazo santo. De manera que cuando esa mujer vaya a caer en brazos de un hombre perverso que no la quiere a ella, sino que solo quiere sexo con ella, ella va a percibir que no es un abrazo limpio. Y esa es la labor de un papá. De la misma manera, un padre tiene que enseñar a su hijo varón a respetar y amar correctamente, y lo va a hacer con el ejemplo, cómo tu papá amas a tu esposa en casa, cómo la tratas, cómo le hablas, cómo la ayudas, cómo sirves a su lado y cómo hacen equipo. Y eso el varoncito en casa lo ve, y cuando él tenga su novia la va a respetar, la va a cuidar, porque él ha visto el buen ejemplo y sabe cómo tratar a una mujer. Y eso tiene que empezar en la casa. A veces el contacto lo tenemos que evitar es en las redes sociales. Hoy en día, sabes que cantidad de gente consigue sus parejas es por internet. Y no está mal, yo no desapruebo eso, pero luego tiene que haber un filtro. Y en cualquier caso, ¿cómo usamos nosotros las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes, Instagram, Facebook, WhatsApp, qué tipo de mensajes ponemos nosotros o lanzamos a otras personas? No lo que yo publico, sino lo que yo directamente le envío a alguien. O sea, hay cosas y contactos virtuales que no se deben de sobrepasar. Un hombre no puede estar, qué sé yo, tú pones una foto que estás en la playa con tus amigas y un hombre no puede empezar ahí, uy, mamazota, uy, mija, usted está más rica que el oro, y cosas así. Un hombre no debe de pasar, tampoco la mujer seguramente debería de poner según qué fotos. Yo de vez en cuando me toca hacer limpieza y hago la purga, como la película, pero hago la purga de mis contactos, y yo de repente cuando veo que una persona, hombre o mujer, ya ha puesto varias cosas raras, pasadas de tono, con connotaciones sexuales, en este caso, yo digo, no merece la pena que yo tenga que ver esto, no me tengo que exponer a esto, y si me expongo es porque quiero, entonces no quiero, dejo de seguir a esa persona. Y es bueno que procuremos no tener exceso de contacto en las redes sociales. Debemos de cuidar lo que hablamos, lo que decimos. ¿Qué ven nuestros hijos? Una vez más a los padres. ¿Qué ven nuestros hijos en el móvil? ¿Qué mensajes están recibiendo? ¿Qué contenido están accediendo? Quiero que sepáis, padres, que tenéis todo el derecho bíblico, aunque digan las autoridades que eso no puede ser y que la privacidad, los padres tienen que revisar el móvil de sus hijos. Lo tienen que revisar, y si el hijo no se deja, le corto la factura y se acabó el móvil. ¿Está claro? Tienes que revisarlo. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué hacen? Ponles un control parental, ponles todos los límites que les puedas poner, porque tú no dejarías a tu hijo ir a las 3 de la madrugada a ver cómo dos personas tienen relaciones sexuales ahí, o un hombre va y contrata a una prostituta, o tú no dejas a tu hijo que entre en un club nocturno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le vas a dejar que en el móvil pueda tener acceso a una cantidad de cosas que no son sanas, que no son buenas? Chequearlo, chequear el contenido, porque es vuestra responsabilidad. El contacto verbal también es una forma de contacto muy directa y que también tenemos que cuidar. ¿Cómo es el contacto verbal con otras personas? ¿Qué comentarios hacemos nosotros de tú a tú con la gente? No podemos sobrepasar ciertos límites. Si una mujer en la iglesia
recibe un comentario inadecuado de un hombre, esa mujer lo tiene que contar. Esa mujer lo tiene que decir. Y tiene que decirle, ¿sabes qué? Eso que me has dicho, ven, trae a tu esposa y se lo dices a ella. O si te atreves, me lo dices delante de ella, que sería más interesante. Sí, nos reímos, pero esas cosas pasan y no las vamos a tolerar, porque el pecado sexual va a traer pecado espiritual y nos va a alejar de Dios. Y tenemos que ser claros en esto. Una mujer se tiene que hacer respetar y un hombre tiene que respetar a las mujeres. Por eso el contacto verbal tiene que ser muy cuidadoso, de la misma manera que cualquier otro contacto. En la primera carta a los Corintios, si pasamos a otro bloque, vamos a ver algo que yo le he llamado el caso de los Corintios. Pablo escribió 2 cartas a los Corintios. En la primera, Pablo muestra una firmeza y una determinación feroz, agresiva, para corregir un pecado. Había un hombre en la iglesia que se estaba acostando con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Y eso estaba pasando en la iglesia. Y todos lo sabían, y todo el mundo callado. No, pues Dios lo perdona, Dios lo perdona, Dios lo perdona. Pero Pablo, conocedor de las maquinaciones del maligno, él dice, no, o sea, esto no lo podemos permitir. Esto puede acabar destruyendo la iglesia. Ese hombre, separarlo, aislarlo. Y quiero que tengamos claro que a veces puede parecer, uy, pero eso es muy drástico, es que, ¿cómo vamos a hacer eso con una persona? Pues Pablo dijo, hay que hacer eso con esa persona para que se sienta mal, para que se avergüence, porque hay una tristeza, dice la Biblia, que te va a conducir al arrepentimiento. Y si hay tristeza que te conduce al arrepentimiento, bendita tristeza. Tenemos que aislar ese asunto que esa persona no quiere arreglar y que con descaro está haciendo en medio de la iglesia. Hay que aislarlo y se tiene que sentir mal. Y recuerdo que hace unos años estábamos en un campamento y estábamos evangelizando a los niños pequeños, 6, 7, 8, 10 años. Y entonces les hacíamos una representación. Ellos tenían que llegar y tocar una puerta. Era la puerta del cielo. Y decían, y salía Dios y les decía, hola, ¿quién eres? Soy Juanito. Juanito, ¿y qué quieres? Quiero entrar al cielo. ¿Y por qué te tengo que dejar entrar en el cielo? Y Juanito decía, porque voy a la iglesia con mi mamá. Pues Juanito, no puedes entrar al cielo. Ahí, a ese lado. Y se quedaba el niño como, bueno, se quedaba ahí. Bueno, al principio se reían, jijiji, pero luego llegaba otro niño. ¿Cómo te llamas? Margarita. Margarita, ¿qué quieres? Quiero entrar al cielo. ¿Y por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Porque yo me he arrepentido de todos mis pecados, le he pedido perdón a Dios y la sangre de Jesús me ha lavado. Ah, muy bien, Margarita, ven, entra al cielo. Y la pasábamos al lado izquierdo o al derecho. Y la pasábamos al cielo. Y ahí estaba feliz. Y aquel, cuando veía que empezaban a entrar al cielo otros y yo no, y ya había 2 o 3 allí, y empezaban a llorar. Y todos estos decían, profe, que está llorando. Ay, haga algo, que están llorando. Y nosotros, no, déjalo ahí. Esa tristeza les va a conducir al arrepentimiento. Era una tristeza buena. Ellos estaban siendo conscientes de que estaban separados de Dios. Y no querían eso, y por eso estaban llorando. Al final de la clase nosotros hablábamos con ellos y les conducíamos a Cristo. Y habían entendido que ir a la iglesia no era suficiente, que cualquier cosa que habían argumentado no valía. Ellos necesitaban arrepentirse, necesitaban volverse a Dios, y entonces los conducíamos a Cristo. Pero ese tiempo de llorar era lo que necesitaban para darse cuenta de que estaban separados de Dios. Era bueno. Y lo mismo decía Pablo en su primera carta a los Corintios. En algún momento a una persona que no se quiere arrepentir hay que aislarla, hay que señalarla, hay que decirle, tú estás mal y no te quieres arrepentir, ahí te quedas, no vamos a tener comunión contigo. Se espera de esa persona que va a reaccionar, se va a arrepentir, va a pedir ayuda.
Y ahí encontramos en la segunda carta a los Corintios entonces el cambio que Pablo le dice a la iglesia. Dice, bueno, ahora ya esa persona la tenéis que restaurar. Ahora con amor le tenéis que ayudar a levantarse de su pecado. Si ha mostrado arrepentimiento, vamos a ayudar a esa persona. Pero fue necesario en un primer momento una medida aséptica, una medida fuerte, drástica, porque el pecado sexual puede destruir la iglesia, puede destruir matrimonios, puede destruir ministerios, familias. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No son salvos. Los injustos no son salvos, pero dice, no erréis, tampoco los fornicarios. Y fíjate qué curioso, que aquí mete la idolatría en medio de 4 pecados sexuales: fornicarios, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones, y en medio queda la idolatría, porque hay relación entre la fornicación espiritual y la fornicación física. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nadie puede decir, no, es que yo este pecado no me lo puedo quitar de encima. Pablo dice, en otra carta dice, a mí no me importa lo que alguno haya sido en el pasado. En Cristo es una nueva criatura, para mí ya es suficiente, todo lo demás no importa. Ahora yo veo que se ha arrepentido, que es una nueva criatura, yo lo amo, lo acepto como es, no me importa su pasado. Y Pablo nos está diciendo, nosotros éramos todo esto, pero ya no lo somos. Porque si seguimos en lo mismo, dice, no erréis. No erréis, el que sigue haciendo lo mismo no va a heredar el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo, ahí no ha pasado nada. Y nadie puede decir que tiene un pecado tan fuerte o tan aferrado a su vida que le gusta tanto que no lo puede dejar. Porque Dios dice que en el momento que tú recibes a Cristo, tú ya eres lavado, santificado y justificado. Y viene el Espíritu de Dios sobre tu vida para que tú puedas vivir esa nueva condición. No hay pecado que Dios no pueda considerar derrotado en tu vida. Por lo tanto, tú tampoco deberías de considerarlo. Sigue diciendo el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? En el acto sexual hay una unión que va más allá de lo físico. Un cuerpo es con ella porque dice los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Hay 2 cosas que nos dice la Biblia que tenemos que huir: la fornicación y la idolatría. Fornicación, idolatría. 2 cosas que Dios dice, cuando tú veas el peligro, sal corriendo. No te quedes ahí ni un minuto. No te quedes a ver si el fuego quema la casa o se salva la palmerita. No, sal corriendo de ahí. Idolatría, fornicación, huye de ahí. Y otra vez, lo mismo, idolatría y fornicación, porque están íntimamente ligadas. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, míralo de esta manera. Cuando hay una persona que tiene una atadura sexual, una persona que está adicta a la pornografía, una persona que está adicta a la fornicación, una persona que todo lo ve de una manera sexualizada, cuando esa persona viene a la presencia de Dios, lo único que tiene para decirle a Dios es: Dios, perdóname. No hay una expectativa de milagros, no hay una expectativa
de ser usado por Dios para llevar la palabra a otros. No hay una expectativa de dar fruto para Dios. Lo único que está en el ambiente es: Señor, perdóname, tengo una condenación encima que no me la puedo quitar. Y a duras penas logra zafarse de la culpa, porque sabe que en cuanto dé 3 pasos más va a estar en lo mismo y va a volver a repetir la misma conversación con Dios. Su relación con Dios se ve totalmente distorsionada. Ahora, una persona que está libre de pecado se acerca a Dios con confianza, se acerca a Dios con libertad y tiene el privilegio de poder pedirle a Dios cosas maravillosas, cosas especiales, cosas que tengan que ver con su reino, porque no está la culpa y la condenación, no están pesando por encima de su cuerpo y de su vida, sino que se siente libre, no hay ninguna acusación. Entonces, ¿cómo afecta nuestra relación con Dios el pecado sexual? Es algo tremendo. Entonces, otra de las consecuencias, y por eso Pablo fue muy tajante en la iglesia de Corinto, se afea el nombre de Cristo. Una iglesia, cuando es afectada por el pecado sexual, pierde poder para testificar. El nombre de Cristo queda dañado. En estos días se supo de un hombre, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjate que Salomón fue el hombre más sabio. El hombre más sabio que ha existido fue Salomón. Tenía una sabiduría del cielo, era algo extraordinario. Tenía un don de Dios de un tamaño XXL, pero a Salomón, como a Sansón, le faltó carácter. Y nunca Salomón dejó de ser sabio, pero Salomón acabó mal por su pecado sexual. Y en estos días conocimos de un hombre de Dios, un hombre en Estados Unidos con un ministerio de dimensiones planetarias. En todo el mundo era conocido este hombre, en la apologética, en la teología. Era un hombre capaz de debatir con los ateos y dejarlos por tierra, porque era capaz de argumentar de una manera tan inteligente. Un hombre con un don fuertísimo, pero sin carácter. Y ese hombre vivió durante muchos años, se ha sabido después de muerto. Ese hombre vivió durante muchos años con un pecado sexual oculto. Y se ha sabido después de muerto. Mujeres empezaron a acusarle. Abusó de mí, se sobrepasó conmigo, cosas muy feas, muy feas. Un hombre casado, un hombre con universidades, con institutos, con una dimensión que era conocido en todo el mundo. Qué daño tan terrible para la iglesia y para el testimonio de Cristo. Qué daño tan terrible para su esposa, saber después de muerto él que llevaba una vida doble, para sus hijos, para sus discípulos. Qué daño para el nombre de Cristo. Y todo porque él ocultó su pecado. No tuvo el valor de ir y pedir ayuda y de humillarse, porque humillarse a veces no sabemos, ¿cómo me tengo que humillar? Pues sabes, una buena manera de humillarte es que tú vayas donde tu líder y le digas, ¿sabes qué? Mira, estoy en esto metido hasta el cuello y estoy mal y he hecho esto y esto y esto y esto. Y eso es una forma de humillarse. Claro, es muy, entre comillas, fácil en tu habitación pedirle perdón a Dios. Es lo más fácil que hay. Pero tú te quieres humillar, busca ayuda con alguien maduro, evidentemente, alguien con autoridad espiritual, y le dices, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Estoy atado en un pecado. No lo quiero en mi vida, pero aquí estoy atrapado y lo reconozco. Pero quiero salir de ello. Ahí Dios te va a levantar. Cuando tú te humillas, dice, Dios te levanta. Pero este hombre, según dicen los testimonios, y es algo ya comprobado porque la propia universidad de él ha hecho una investigación interna, durante 10 años estuvo abusando de mujeres. 10 años, no fue un desliz,
no fue un tropezón, fue algo que era un hábito en su vida. Y nunca, mira qué cosa tan impresionante, nunca su don dejó de fluir. Él era un hombre sabio, era un hombre con una capacidad para argumentar en favor de las Escrituras que te quedabas boquiabierto. Nunca dejó el don de fluir, porque el don es de Dios, igual que el llamamiento. Pero qué tristeza, ese hombre no va a pasar a la historia por su don. Ese hombre va a pasar a la historia por ser un hipócrita, por no haber tenido el coraje o el valor de pedir ayuda y de humillarse, que por cierto es lo que hizo el rey David, segunda de Samuel capítulo 11. El rey David también metió la pata en el área sexual y la metió gravemente hasta el punto de traerse a la cama a la mujer de un amigo de un compañero de trabajo. Algo terrible. Y cuando oímos el nombre del rey David, fácilmente pensamos en alguien que escribió muchos salmos, que era un adorador espectacular, alguien que era conforme al corazón de Dios. De nadie en la Biblia se dice eso más que de David. Podemos pensar que David era un guerrero de éxito, podemos pensar que David fue un rey que estuvo muchos años en el trono, que Dios le respaldó en todo, pero la palabra de Dios dejó escrito que él adulteró y que él tuvo pecado sexual. Y no es para denigrarlo a él, es para que, como dice 1 Corintios, para que aprendamos de lo que quedó escrito. Y que ninguno de nosotros pueda pensar que porque te va bien, que porque Dios te ha prosperado, que porque tienes un don muy fuerte y está viendo fruto en ese don, que tú no puedes caer en el pecado sexual. Cualquiera de nosotros, creo que ya lo dije hace 2 semanas, puede caer en el pecado sexual. Cualquiera de nosotros puede sucumbir en esta trampa mortal. Ahora, ¿qué le salvó al rey David? Al rey David le salvó que se humilló. Y cuando el profeta vino enviado por Dios para decirle, oye, tú estás mal, él enseguida, inmediatamente aceptó la exhortación. No puso excusas, no se quejó contra Dios, aceptó todas las consecuencias de ese pecado, incluido que quedara escrito en las Escrituras para que todos supiéramos su pecado. Qué cosa tan impresionante. Pero como se humilló, Dios lo levantó. Ahora, el error del rey David, ¿cuándo empezó? El rey David tuvo su error en la ociosidad. Y ese es un Dios de este siglo. La ociosidad es un Dios de este siglo, no el ocio. El ocio es algo necesario. Parte de nuestro tiempo tiene que ser para el ocio, para la distracción, para salir de nuestras rutinas habituales. Pero otra cosa es la ociosidad. La ociosidad es pecado. La ociosidad es tener un desbalance en el tiempo que yo le dedico a nada. Y en ese nada podemos incluir las cosas que sabemos que no nos edifican. O sea, nada es las redes sociales. Yo no digo que no mires las redes sociales, pero tú sabes que mirar redes sociales no te aporta nada, ¿verdad? O sea, cuando te pones a ver esos vídeos tontos, no te aporta nada, simplemente estás relajándote y distrayéndote un rato. Muy bien, hazlo un rato. Pero cuando ya hay un desequilibrio, ya es ociosidad. Videojuegos, redes sociales, televisión, Netflix, ociosidad, dormir. O sea, está bien que estás cansado, duerme, pero si ya todos los días necesitas dormir 12 horas, tú tienes un pecado en tu vida y se llama ociosidad. Entonces, el hombre, el ser humano, no fue diseñado por Dios para no hacer nada. Fue todo lo contrario. Dios diseñó al hombre para trabajar, producir y ser fructífero. Entonces, hombres que están sin hacer nada, mucho cuidado, porque cuando David tenía que ir a la guerra, se quedó en su casa. Siempre iba a la guerra, siempre iba a la guerra, y le iba muy bien en la guerra, porque Dios lo respaldaba y ganaba todas sus batallas y peleó contra ejércitos más numerosos y con estrategias del cielo, y siempre le iba bien. Un día se quedó en casa por ociosidad, porque debería haber ido a la guerra, pero
no, me quedo, ya las cosas van demasiado bien, ya no hace falta que yo esté allí. Se olvidó de su llamado. Ese día empezó su debacle y cayó bien profundo, porque no solo le quitó la esposa a un amigo y a un compañero de trabajo, sino que mandó matar a ese señor. Mandó matarlo. O sea, se enredó de tal manera que estuvo a punto de costarle el trono. Si él no se hubiera humillado, yo estoy seguro que Dios lo quita en medio, como quitó a Saúl. Pero él se humilló, él tuvo esa sensibilidad de decir, he pecado. Sí, no puedo poner ninguna excusa, ningún paliativo, lo he hecho mal, he sido un desgraciado. Señor, perdóname. El bebé murió, él no se enfadó con Dios. Él dijo, Dios es el que lo dice, Dios es el que lo hace, yo no puedo ni rechistar. Esa humillación le salvó la vida y le salvó el trono y le salvó el llamado. La ociosidad es muy mala, y si tú no tienes nada que hacer, pues te espero aquí de martes a viernes 9:30 de la mañana. Y yo te voy a poner a hacer cosas y te vas a sentir muy útil y vas a llegar a casa cansado y vas a dormir como un bebé. Pero la ociosidad es muy mala, no es de Dios. Y hoy en día es que es un ídolo la ociosidad. La gente solo está pensando en ociosidad, no en ocio, en ociosidad. Es que sin no hacer nada. A veces mis hijos me dicen, no, que mañana no tengo clase, o que estamos de vacaciones, déjame dormir. Digo, un momento, ¿y quién ha dicho que las vacaciones son dormir y dormir y dormir? ¿Quién ha dicho que las vacaciones son dormir? Si el concepto de descanso en la Biblia es busca a Dios. El concepto de descanso es el trabajo te agota, el servicio te agota, busca a Dios y descansa en Él, entra en su reposo. Ese es el descanso. Dormir más de la cuenta, te levantas más cansado, ¿sí o no? Claro, pero lo hacemos. Bueno, qué tremendo la cantidad de consecuencias que hay cuando el pecado sexual no se corrige. El pecado sexual tiene que ser corregido. Y quiero que sepáis que en la iglesia nos preocupa este área y creemos que es un área de mucho conflicto para muchas personas, pero nosotros queremos aplicar la receta de Pablo. Por un lado, firmeza, por un lado, intransigencia con ese pecado, pero por otro lado, restauración, amor que restaura, amor que comprende a las personas y las ayudamos a salir del agujero, del pozo, de la atadura, de la esclavitud, porque eso es del diablo. Ese plan donde tú estás atado y oprimido y tú no estás viviendo lo que Dios te ha llamado a vivir, eso es lo que está consiguiendo el diablo. Entonces vamos a aplicar firmeza, vamos a denunciar el pecado, vamos a ser muy radicales con eso, pero vamos a tender la mano al que pide ayuda, al que clama y dice, yo estoy mal y yo necesito ayuda. Y hay herramientas para salir de la pornografía, para salir de una adicción, para dejar de lado una relación adúltera. A veces le decimos a las parejas, por favor, cásense. No viváis en un concubinato, porque eso no es de Dios. Es que allí no puede Dios enviar bendición si estamos por incredulidad sacando a Dios de esa relación. Entonces hay herramientas y la iglesia las pone a disposición para todo el que pide ayuda. El que no pide ayuda, pues le va a pasar, qué tristeza, como a este hombre de que hablábamos antes, 10 años ocultando un pecado. Pero como Dios no puede ser burlado, aún después de muerto, cuando Él ya no se puede arrepentir, su nombre queda manchado y todo su ministerio seguramente, es una lástima, pero seguramente se va a caer, porque ya ha quedado desacreditado. Ahora, David se humilló, David pidió perdón, David se volvió a Dios de todo su corazón y Dios lo mantuvo en el trono y Dios lo prosperó. Y fruto de su relación con Betsabé, después nació Salomón, el que heredó el trono de Israel. O sea que Dios hace cosas a veces tan extrañas, pero todo empieza cuando yo me humillo, cuando yo me vuelvo a Dios. ¿Oramos? Quiero que nos pongamos en pie y con este versículo que te voy a leer
quiero que lo tengas en tu mente muy presente para que oremos. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación. No hay ninguna tentación que tú digas, oh, esto me supera, irremediablemente yo me echo a los pies de esa tentación. Eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. La palabra de Dios afirma que no hay ninguna tentación que tú no puedas resistir. Dice que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, cuando tú te encuentres ante una tentación sexual, que es el tema que estamos tratando, piensa de esta manera: el diablo me está tentando, porque es el diablo el que tienta. El diablo me está tentando, pero si yo me refugio en Dios, si yo le digo no a esta tentación, eso es darle una patada en el trasero al diablo. Eso es dejarlo en vergüenza. El diablo, cuando te está tentando, está diciendo: miren, demonios, miren todos mis secuaces, un hijo de Dios va a caer en vergüenza, en descrédito, va a deshonrar el nombre de Dios. Y están todos los demonios ahí atentos. Ay, va a caer Carlos, mira, va a haber pornografía, se va a ir con una mujer que no es la suya, va a caer. Y están todos los demonios ahí esperando para aplaudir. Y cuando yo le digo no a la tentación y le digo sí a la vida y sí a la verdad y sí al poder de Dios, los demonios se quedan como ¡oh! Es como cuando tiran un penalti y lo fallan y quedan todos como ¡oh! Así van a quedar todos, porque todos están observando a esperar tu caída. Pero Dios dice: no hay ninguna tentación que tú no puedas resistir. Dios no lo va a permitir. Dios sabe dónde está tu límite y no va a dejar que el diablo te tiente más allá de tu límite. Y como Dios no va a dejar eso, cada vez que tú vences una tentación con el poder de Dios, tú le estás dando una bofetada al enemigo, le estás dejando en vergüenza y estás levantando el nombre de Dios. Padre, esta mañana, Señor, tú que conoces cada corazón y cada vida, cada lucha y cada tentación que están experimentando tus hijos y tus hijas, Señor, que nunca se olviden de esta palabra, que no hay ninguna tentación que no podamos resistir. No hay ninguna tentación más fuerte que tú. No hay ninguna atadura, ningún apetito que sea más fuerte que el poder de tu Espíritu Santo. Y tú dices en tu palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú habitas en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que hoy habita en mi vida. Y por eso, Señor, yo te pido que este pueblo pueda experimentar una libertad completa en el área sexual. Ataduras, esclavitudes, vicios que están incrustados en la mente y en el corazón, Señor. Solo tu santa unción los pudre. Solo tu santa unción, Señor, trae libertad verdadera. Y que puedan recuperar, Señor, ese acceso libre a tu presencia, solamente para disfrutar, no para ya pedir perdón, no para estar quitándose la culpa todo el tiempo, siendo amenazados por el enemigo, atormentados de que van a volver a caer en cualquier momento. No, Señor, que puedan experimentar una libertad completa, una libertad total en sus vidas. No hay tentación que no podamos resistir. Tú no lo vas a permitir, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta verdad. Gracias porque tú conoces nuestros límites. Y muchas veces hemos sentido que no podíamos, Señor. Muchas veces hemos experimentado que era demasiado fuerte la tentación. Pero tú nos recuerdas hoy que ninguna tentación es más fuerte que tú. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por el amor tan grande con que nos has amado y con que nos invitas a confiar en ti para nuestra área sexual. Gracias porque tú eres un Dios que restaura, eres un Dios que da oportunidades. Se la diste al rey David,
Aún Sansón te clamó cuando había sido apresado y tú le oíste, Señor, y pudo matar en el día de su muerte a más filisteos que en todos los días de su vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y hoy tú les tiendes tu mano a los que están atados, a los que viven en prisiones de esclavitud. Y tú les vas a levantar, Señor, porque tú eres un Dios fiel y al que se humilla, tú lo levantas, Señor. No son las fuerzas humanas, no es la psicología, no son estrategias, ni procedimientos, ni terapias. Es tu amor el único que puede restaurar un corazón dañado, una identidad dañada. Es tu amor el único que puede salvarnos. Gracias, gracias, papá. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.